Por décadas la Libertadores no fue la competición predilecta de River Plate, pero un día el millonario se cansó de los fracasos y poco a poco ha venido levantando un imperio que lo ha convertido en uno de los equipos más temibles del continente. Repasa los fracasos y las alegrías del equipo de la banda cruzada con sus padres e hijos en la Copa Libertadores, aquí en Palabra de Gol. El primer padre de los millonarios nos lleva a Colombia, específicamente Medellín, pues Atlético Nacional ha demostrado tener el antídoto para neutralizar a los argentinos. El primer gran golpe llegó en las semifinales de 1995, donde en el juego de ida en el Atanasio Girardot, los verdolagas se impusieron por 1-0, resultado corto que en la vuelta River logró emparejar con una victoria por la mínima, por lo que todo se decidió en los penales, donde luego de muchos aciertos y un único tiro errado por Matías Almeida, se definió la serie a favor de los colombianos. Por cierto, hablando de penales, ¿sabían que hasta antes de 2019, 12 finales de la Copa Libertadores se definieron por esta vía? Descubre los detalles de esta estadística en esta nota de OneFootball. El link lo encuentras aquí abajo en la descripción, junto con el enlace de descarga gratis de esta app que no te deja la suerte y la necesidad de mantenerte informado. Volviendo con los duelos entre Atlético Nacional y River Plate, en el 2000 en la fase de grupos se repitió este cruce, donde otra vez el cuadro colombiano salió mejor parado, consiguiendo un empate en casa y luego asaltando el Monumental con un vibrante 3-2, lo que deja un acumulado donde el verdolaga le ha dado más de un dolor de cabeza a los de Núñez. Seguimos con los padres de River con un conocido de la liga local como Estudiantes, que hizo morder el polvo a los de Núñez en las semifinales de 1970, pues el equipo de Osvaldo Subeldía demostró su condición de campeón defensor, superando a los millonarios tanto en la ida en Buenos Aires como en la vuelta. Luego en el 76 se reencontraron en la fase de grupos. Allí el equipo de la banda cruzada al menos pudo celebrar de local, aunque en La Plata el pincharrata volvió a conseguir el triunfo, por lo que en el historial el León es el claro dominante con 3 triunfos. Continuamos sin salir de Argentina, ya que el siguiente padre es San Lorenzo. El Ciclón viene causando desastres en Núñez desde 1973, año donde se cruzaron en la segunda fase de grupos, y el Cuervo fue el gran vencedor con 2 triunfos. Este duelo no se repitió sino hasta 1996, y allí este duelo argentino no tuvo un claro ganador, ya que los 2 partidos se saldaron con empates. Pero en esa misma edición este clásico se repitió en los cuartos de final, y allí el gran partido de los millonarios en la casa del Ciclón les permitió avanzar de ronda a pesar del empate que hubo en el Monumental. Y en el último cara a cara hasta el momento llegó la revancha del Cuervo, que logró eliminar a River en los octavos de final del 2008, ganando por 2-1 en casa e igualando 2 en el Monumental, por lo que San Lorenzo se jacta de mandar en el duelo ante los millonarios, que solo han podido ganar en una ocasión. Otro equipo que le trae malos recuerdos a River es Sao Paulo, el gran responsable del fracaso millonario en la edición del 2005, donde este par se cruzó por primera vez en las semifinales y allí el tricolor paulista encaminaría la serie en casa con un triunfo por 2-0. En la vuelta los de la banda cruzada se volcaron a la remontada, pero el cuadro brasileño de nuevo fue certero y accedió a la final sin muchos sobresaltos al imponerse por 3-2. La oportunidad de revancha para River llegó en el 2016, donde en la fase de grupos, Sao Paulo de nuevo sacó un buen resultado en el Monumental, empatando a 1, mientras que en Brasil la victoria sería del tricolor al imponerse por 2-1, lo que los convierte como uno de los pocos equipos que están invictos ante los millonarios. Pero el flamante tormento mayor para los millonarios tiene nombre, y ese es Flamengo. El primer capítulo de este duelo fue en la segunda fase de 1982, y aquel Mengao llegaba como vigente campeón de la Libertadores y la Intercontinental, así que no tuvo piedad con River, goleando primero en el Monumental por 3-0 y luego imponiéndose en el Maracaná por 4-2. Luego de ese par de golpes bajos, hubo que esperar hasta el 2018 para volver a ver este duelo de gigantes en la fase de grupos. En Río de Janeiro, River apenas sí pudo rescatar un empate a 2 sobre el final del partido, mientras que en casa de nuevo pudo sacar diferencias ante el Mengao e igualarían a 0. El último antecedente antes del gran duelo por la final única de Lima en 2019, donde Flamengo de nuevo demostró su mejor dominio sobre los de Núñez, y con título incluido, reafirma así su condición de padre ante River, lo que por supuesto le da al FLA el honor de ser la bestia negra de River en la Copa Libertadores. Y en el bonus de los padres de River podemos destacar a varios como Racing, que en 8 partidos solo ha caído en una oportunidad. Gremio también alcanza a colarse gracias a 3 victorias que acumula ante los de Núñez.
Vasco da Gama entra debido a su victoria clara en las semifinales del 98. Y finalizamos con Cruz Azul, que dice presente gracias a que goleó y eliminó a los argentinos en los cuartos del 2001. En los últimos años, River se ha especializado en consolidar y formar paternidades en la Copa. Un testigo de ello es Emelec, cuyo primer mal recuerdo con los millonarios se remonta al 2001, donde se encontraron en los octavos de final. Allí el Bombillo tendría un partido prometedor en casa imponiéndose por 2-0, pero en la revancha en Buenos Aires, River se desató con una paliza de 5-0. En el 2003 se volvieron a encontrar, aunque esta vez fue por la fase de grupos, y allí Emelec volvió a sacar pecho de la localía con una victoria, pero luego el equipo argentino se desquitaría en su patio. Para volver a ver este duelo, tocó esperar hasta 2017, donde otra vez se encontraron en la primera fase, y allí River se iría con su primera victoria en Guayaquil por 2-1, resultado que no pudo repetir en el Monumental, donde se tuvieron que conformar con un 1-1. Al año siguiente los ecuatorianos tuvieron la oportunidad de revancha, también por la fase de grupos, pero Gallardo y su banda volverían a mostrar su superioridad, luego de ganar una vez más en Ecuador y luego de volver a cosechar un triunfo en casa por 2-1, lo que deja un historial claramente a favor de River, que acumula hasta 5 victorias frente a los eléctricos. Otro de los rivales favoritos de River en la Libertadores viste de azulgrana, y ese es Cerro Porteño. Sin embargo, el primer doble cruce con el millonario no fue del todo malo para los paraguayos, pues en la fase de grupos del 93 lograron imponerse en casa y en Buenos Aires conservaron el invicto con un empate. Pero la pesadilla para el Ciclón comenzaría en los octavos de final del 2000, pues allí se comerían una goleada de 4-0 en casa, mientras que en Argentina los millonarios fueron más piadosos y se conformaron con un 1-0. Luego, en 2019 se repitió este partido, pero esta vez fue por los cuartos de final, y allí el equipo argentino aprovecharía bien la localía al ganar por 2-0, mientras que en la revancha el entusiasta intento de remontada para Cerro acabó en un 1-1, que concretaría una nueva eliminación del Ciclón a manos de River, que tiene los números necesarios para considerarse como un padre legítimo de los azulgrana. Seguimos para conocer un hijo antiguo pero vigente de los millonarios, como Guaraní, que desde por allá en 1966 sufren en la Copa Libertadores a manos de River, pues allí se cruzaron en la segunda fase de grupos, y los grandes vencedores serían los argentinos, que se impusieron por 3-1 tanto en Asunción como en Buenos Aires. Para fortuna de Guaraní, pasaron décadas antes de volverse a encontrar con su pesadilla argentina, que volvió con todo en la fase de grupos del 2001, pues allí los argentinos se despacharon con un 4-0 en casa frente al cuadro aborigen, que en su patio al menos pudo bajar la cuota de goles en contra, perdiendo solamente por 1-0. El destino hizo que este par se volviera a cruzar en las semifinales del 2015, el momento oportuno para que los paraguayos rompieran el maleficio, pero el equipo de Gallardo fue inmune ante el gran momento del cacique, que sucumbió por 2-0 en el Monumental, y luego murió en el intento de remontar en casa, pues no pudo pasar del 1-1. La hegemonía millonaria crecería una vez más en 2017, donde se cruzaron por los octavos de final. De allí los de Gallardo volvieron a imponer su jerarquía, triunfando por 2-0 en Asunción y empatando a 1 en Buenos Aires, lo que termina de afianzar una de las paternidades más sólidas de River en la Copa Libertadores. Ahora nos detenemos en un equipo que le trae muy buenos recuerdos a la familia millonaria, y ese es el América de Cali. Y como no, pues la primera gran alegría de River en esta copa llegó cuando se cruzaron estos equipos en la final de 1986. River golpearía primero en la ida, jugada en Colombia, donde ganó por 2-1. Y luego en el Monumental, en otro partido apretado, el dueño de casa se impondría por un gol para confirmar el primer título para el millonario en la copa en aquella oportunidad. Luego el América tuvo la chance perfecta para vengarse en la otra final, la de 1996, donde se repitió este duelo entre argentinos y colombianos. Y allí parecía que se le iba a dar las cosas a los escarlatas, que ganaron en casa por la mínima, pero en Buenos Aires se repetía la historia, ya que River volvió a coronar frente a los caleños, remontando la serie al ganar por 2-0, consiguiendo su segundo título frente al mismo rival. Un tercer capítulo de esta saga se vivió en los cuartos de final del 2003, donde primero en el Monumental, River extendió su racha positiva con un triunfo in extremis por 2-1, pero la esperada revancha del América finalmente llegó en la vuelta, donde goleó a los millonarios 4-1, una victoria abultada pero insuficiente para que el cuadro escarlata le equipare una serie a River que no es muy imponente en los números, pero el peso de las finales influye mucho para que el América esté tan arriba. Pero el principal hijo de River es uno que conoce muy bien, nada más y nada menos que Independiente de Avellaneda. La extensa historia de estos dos equipos en la Copa arranca en la edición de 1966, donde en la segunda fase de grupos empataron a 1 en Avellaneda, pero luego el millonario ganó en casa por 4-2.
Luego se volvieron a cruzar en un desempate donde River volvió a imponerse por 2-1. Luego en el 76 se volvieron a cruzar en los grupos semifinales. Allí los de la banda cruzada mostraron su mejor forma, consiguiendo un empate en casa y triunfando por la mínima de visitante. Resultados que llevaron a un nuevo partido de desempate, que River supo aprovechar para ganar por 1-0. Más adelante, en el 78, este clásico tuvo un curioso desarrollo, ya que en los dos partidos que tuvieron por la primera fase empataron a 0, lo que obligó a romper la paridad en otro encuentro decisivo que, ya como era tradición, acabó a favor de River. Luego de una tregua de casi 10 años, en el 87 se volvieron a encontrar en los grupos de semifinales, donde Independiente al fin puso de su parte al conseguir un empate a 0 en el Monumental y un triunfo por 2-1 en la doble visera, situación que se repitió en la primera fase del 90, pues luego de otro 0-0 en Núñez, Independiente saldría victorioso en casa al ganar por 1-0. Sin embargo, River no debió esperar mucho para desquitarse, pues en los cuartos de final de esa misma edición se repitió este clásico argentino, donde ahora sí el duelo fue para el Millonario, que ganó por 2-0 en casa y mantuvo la ventaja en la doble visera con un empate. Luego, en la primera fase del 95, se dio otra igualdad a 1 en la casa de Independiente, y River volvería a sacar diferencias en casa con un 2-0, último antecedente antes del duelo más reciente por los cuartos de final de 2018, donde tras un insólito empate a 0 en Avellaneda, River hizo honor a su historia con una victoria en casa por 3-1, que significó una nueva eliminación del rojo por parte del Millonario, que se jacta de tener al más ganador de la historia como su vieja confiable en la Copa Libertadores. Tendremos un hijo si quiere venir. Y dentro de las multitudes de hijos que tiene River en la Copa Libertadores, podemos resaltar a Oriente Petrolero, que ha sufrido hasta 5 derrotas ante el Millonario, casi las mismas que The Strongest, que acumula 4 caídas frente a los argentinos. Corinthians también es un hijo con honores, ya que ha perdido los 4 partidos ante los de Núñez. Lo mismo sucede con Colón. También vale la pena citar a Alianza Lima, con varias derrotas, lo mismo que Sporting Cristal. Ya para finalizar, podemos mencionar a Boca, que como vimos en su video, domina en el historial general, pero en los mata-mata de Millonario es el claro dominador. Y hasta aquí este repaso por los 5 padres e hijos de River en la Copa Libertadores. ¿Podrá remontarle algún día a sus padres? ¿Y cuál de sus hijos les sorprendió más? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, aquí adoramos el balón. Estás en Palabra de Gol.